Gloricel Morales de Lorenzana. Esta es la sexta enseñanza espiritual. Adelante, Gloricel. Quería tomar un tiempo en esta tarde, en esta noche que ya está empezando a anochecer, para hablarles un poco del amor frío, porque si me voy a la palabra de Dios, la palabra de Dios dice que en los últimos tiempos el amor de muchos se va a enfriar y la maldad va a crecer en el mundo. Y estamos viendo en el mundo entero que hay personas que no están pidiendo las situaciones en sus vidas como deben ser. Cuando empecé a pensar en este tema, en mi mente hubieron varias situaciones que me inquietaban. Uno, porque yo no quiero pretender que todo lo que pudiera haberme revelado el Señor a través de la palabra, todo el mundo tiene que aceptarlo como lo diga yo. Yo soy consciente de que hay libre albedrío y que las personas tenemos que entender que cada uno toma su propia decisión para seguir o no seguir. Yo no hablo de cosas positivas o negativas en este momento porque he aprendido a que cuando hablo de manera correcta, las cosas se me abren más rápidamente. Yo quisiera hablar porque de alguna manera cada uno de los que estamos en este momento escuchando somos personas que Dios ha puesto para darle a otros una voz de aliento, una voz de consuelo, de exhortación. Y es importante que uno pueda entender en su momento cómo provocar que una persona que se encuentra fría ante las situaciones que está viviendo como ser humano, uno pueda dar un toque especial en las personas y que haya un despertar hacia desear conocer de parte de Dios. Creo que todos en este momento hemos experimentado a través de los últimos 2 años personas que fallecen, ya sea por enfermedad, ya sea por un de repente, que no tienen la oportunidad de lograr encontrar esa voz que les haga cambiar de dirección correctamente. Yo recuerdo en la palabra de Dios y me acuerdo que cuando Esteban dio un discurso sobre lo que era la divinidad de Dios, al final le dicen, unos crujían los dientes, otros estaban como inquietos o estaban de alguna manera deseosos de querer creer, pero era más importante el mundo que los rodeaba en ese momento para evitar cambiar de lo que ellos habían pensado siempre. Eso me hace pensar, siempre yo busco en la parábola del sembrador la orientación de cómo ayudar a aquellas personas que son más difíciles de encontrar la respuesta que necesitan, porque todos nos vamos a encontrar con personas obstinadas y de alguna manera tan decepcionadas de la vida que no van a querer oír. Muchas veces cuando estamos dando una voz de aliento a una persona, hay como una situación que provoca que se cierre la oportunidad de poder conversar. Entonces, eso es de lo que yo quisiera
conversarles en esta noche para que tengan herramientas con las cuales lograr encontrar una situación que pueda favorecer lo que el Señor quiere hacer a través de cada uno de ustedes. Tenemos que recordar que la visión del grupo dice que tenemos que tener un balance y tenemos que tener la capacidad de evitar movernos demasiado al extremo, sino tener una situación de equilibrio que permita que las personas quieran conocer, como así nosotros lo logramos algún día en nuestras vidas. Siempre es bueno recordar de dónde Dios nos sacó, porque tenemos enseñanzas que nos dan en la vida que son muy difíciles de erradicar cuando de repente viene una situación nueva que nos quiere hacer cambiar. Entonces, yo quisiera tomar 3 puntos en especial que vi cuando estaba preparando este tiempo, que quisiera ahondar en cada una de ellas un poquito más. Porque ¿de dónde viene ese amor frío que las personas manifiestan en un momento determinado? ¿O de dónde viene esa cultura de soltar a Dios a un lado y poder entrar con enseñanzas que lo que hacen es provocar más situaciones difíciles que buenas? Entonces yo dividí en 3 grupos lo que les quiero hablar en esta noche, y el primero es el amor a Dios. El segundo es las verdades de la Biblia. Y el tercero es cómo me comporto hacia otras personas. Vamos a ver en el amor de Dios y el mandamiento que Dios nos pone en la palabra de Dios es: amarás a tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma. Y también habla de que hay que mantener el primer amor hacia Dios. Y eso no está sucediendo en este momento, porque las situaciones se enfocan de manera diferente. ¿Cómo puedo yo reflejar en este momento lo que les acabo de decir? En algún momento del recorrido humano vamos a tener una inyección como hubo la de la penicilina para curar ciertas cosas, como hubo inyecciones que provocaron bienestar en otras personas. Creo firmemente que Dios provoca que la medicina sea producto de un bien para la humanidad. Pero el problema está cuando la gente se enfoca en la medicina y no se enfoca en Dios, que es el que provee aquella respuesta que necesitamos para lograr que la medicina se dé. Y ahí es donde sucede que las personas van quitando sus ojos de Dios. Hay una palabra en la Biblia, en Primera de Juan 2:16, que dice que las personas se van por los deseos de la carne, los deseos de los ojos y el deseo de vanagloria, porque en algún momento todos los que estamos en este momento sentimos o deseamos tener reconocimiento. Eso es algo que todo ser humano experimenta en algún momento determinado. Me acuerdo yo hace 22 años cuando yo empecé, sabía que Dios me había permitido lograr conocerlo, pero en ese momento
Cuando uno conoce al Señor, uno quiere estar en las primeras filas, en las primeras situaciones que se presentan, porque uno quiere dar el todo para Dios, pero no siempre el comportamiento que se da en ese momento logra hacer que la persona cambie y pueda entender que es un conjunto, es una unidad lo que permite que las cosas se den en la vida del ser humano. Cuando Dios me pone temas que me hacen cuestionarme, en mí siento el temor de que yo no quiero que digan como le pasaba a uno en la escuela, un nerd o una persona que se cree muy sabionda. No, yo no quiero ese título para mi vida. Yo creo en lo personal que yo he encontrado el gozo en Dios. Pero podemos ver que en algún momento David perdió el gozo de la salvación. Experimentó un desierto tan grande que no podía sentir la alegría de ser una persona salva. ¿Qué provoca que el amor de Dios se vaya enfriando y vaya provocando en el ser humano alejamiento, desánimo, desaliento? Es nada menos que no recibir aquello por lo que ha pedido o lo que ha esperado por tanto tiempo. Se pierde la esperanza, se pierde ese primer amor que es Dios. Y si nos vamos a ver en la palabra de Dios y en la misma visión que nosotros tenemos, dice, hay 5 puntos fundamentales en la visión que Dios ha permitido que Dalcor tenga. Y el primero es amar a Dios, el amor a la familia, al trabajo, a la iglesia, al ministerio. Cada parte es fundamental en el equilibrio y en el balance que una persona va a tener. Estamos viviendo momentos donde hay problemas económicos serios. Bendito Dios que a nosotros no nos ha tocado como otras personas lo han percibido, lo han recibido. Dios ha puesto su mano sobre las personas que Él protege y de alguna manera siempre lleva o llega la situación especial que va a provocar que la persona tenga el sustento que necesita en ese momento. Pero ¿qué pasa con aquellos que ven en lo natural solamente lo importante para que Dios pueda obrar? Estamos viviendo un momento donde Dios no contesta oraciones, donde Dios no está moviendo la mano por la humanidad. Recuerdo yo que en Noé el Señor dijo, nunca más destruiré la vida del hombre por medio de la inundación. Eso lo dice la palabra de Dios en la parte de Noé. Pero ¿qué estamos viviendo en este momento? Lo que se pensó que nunca iba a existir está sucediendo. Inundaciones donde la gente está perdiendo la vida, donde se están perdiendo las cosas que han logrado durante toda su vida. Entonces, ¿qué estamos haciendo mal como seres humanos? ¿Por qué el corazón nuestro dejó de pensar en Dios como algo importante en nuestras vidas?
Y no es que seamos los únicos que estamos pensando en este momento en una solución de Dios para el mundo. Como les dije la vez pasada, hay mucha gente que en este momento está buscando cómo cambiar el panorama que se presenta para la humanidad en este momento. Quiero recordarles que les dije la última vez que en la Biblia ha habido tanta hambruna que en algún momento hubo dos hombres que se pelearon, quién mataba a un hijo primero y el otro lo mataba después para comerse uno y después comerse el otro. Y las cosas se repiten, porque el ser humano es terco por naturaleza, no le gusta obedecer. Quiero contarles en esta parte del amor a Dios. Esta mañana al mediodía cuando yo llegué, me dice la señora, aquí estaba la niña que no quería que la mamá saliera y le rayó el pantalón que se llevaba puesto para un almuerzo que tenía. Imagínense una niña de 4 años rayándole un pantalón a la mamá porque quiere atención. Quiere atención. Dios quiere atención de nosotros. Dios quiere que entendamos que separados de Él nada podemos hacer. En Juan 16 dice que si nos alejamos del tronco que es Jesús, no vamos a tener esa cobertura que necesitamos lograr para mantener nuestras esperanzas cimentadas sobre Dios y que todo lo que ocurra en nuestras vidas suceda de esa manera. La señora le empezó a ayudar a limpiar el pantalón a la mamá de la niña. La niña estaba como si nada, porque estaba empezando una etapa de rebeldía, de desobediencia, una niña de 4 años, que uno se pone a pensar, no, las niñas de 4 no quiere hacerle caso a la mamá porque ella cree que ya tiene todas las respuestas en su vida. Entonces yo la llamé y le dije, a ver, siéntate conmigo ahí, Daniela. Ella se sentó y me dijo, ¿por qué le rayaste el pantalón a tu mamá? Me dice ella, porque no sé, me equivoqué, no lo quise hacer. Esa fue la respuesta de ella. Entonces yo empecé a una niña de 4 años a evangelizarla y le dije, tú me vas a prometer, mi amor, que ya no le vas a volver a hacer eso a tu mamá. Tu mamá tiene que salir a trabajar para poderte sostener a ti en las cosas que a ti te gustan, lo de la escuela. Empecé, y tú me vas a prometer a mí, le dije yo, que yo no voy a volver a escuchar que tú eres desobediente con tu mamá y que vas a hacer las cosas como debes hacerlas. Entonces ella me dijo, sí, abuelita, sí, abuelita. Y quiero decirles que yo percibo en el Señor Jesús cuando en la atmósfera empiezan a cambiar las cosas en base a las palabras que uno le dice a las personas. Y empecé a ver que ella estaba oyendo lo que yo le decía con tranquilidad y que lo iba a hacer. Entonces me pongo a pensar en el amor a Dios. Nosotros como seres humanos no tenemos una representación tan directa como de Dios para corregir las cosas que tenemos que corregir. ¿Y cómo podemos lograr hacerlo? Conociendo cómo Dios piensa. La palabra de Dios dice en el Salmo 119 que lámpara es a nuestros pies la palabra de Dios, que ilumina nuestro camino y nos permite comprender y entender lo que Dios espera del hombre.
pero yo me pongo a ver y sin querer que ustedes crean que yo, no es cuestión de ser, no. Mi anhelo, mi deseo en este momento es lograr que el mundo pueda equilibrarse nuevamente como éramos antes, o quizás mejor como personas, mejor preocupándonos por las necesidades del otro. Pero me pongo a ver en la televisión y lo que veo es situaciones que aturden el entendimiento de la gente. La parte de la mentalidad de la gente va adquiriendo conceptos errados. Así que la palabra de Dios, que era una palabra donde nosotros fijábamos nuestros ojos para lograr mantener un equilibrio, ya se está distorsionando. Ya no está teniendo el enfoque correcto que debe tener. Entonces me voy al segundo punto, que le titulé Las verdades de la palabra de Dios. Ya se los he comentado en algún momento que cuando Jeremías empezó a ser escogido por el Señor, él chocó con él de alguna forma porque dijo, no, yo no estoy preparado, busca otro, haz algo diferente, pero yo no estoy preparado. Y él se la pasa todo el tiempo cuestionando porque la gente no lo quería escuchar, la gente no quería entender lo que Dios le ponía a decir a él. Igual que Ezequiel. Ezequiel era hijo de uno de los sacerdotes del cuerpo de Israel. Y cuando él agarra y se pone en una plaza a hablar en contra de todo, su papá era uno de los principales de la sinagoga y él empieza a hablar como Dios le pone que hable. Entonces, hay una parte en la palabra en Jeremías 15:16, que dice que el Señor permitió que Jeremías comiera su palabra para lograr entender cómo tenía que caminar a partir de ese momento. Y la vida de Jeremías cambió porque Jesús, Dios mismo, Espíritu Santo, sembraron en el corazón de Jeremías las palabras que él tenía que mantener para que no se le olvidara de dónde venía él y qué tenía que hacer que se mantuviera en su vida. Por eso la palabra de Dios dice que Dios graba en nuestro corazón aquello que nos ganamos a través de nuestro recorrido con Él en el camino. Entonces, ¿cuántos de los que estamos en este momento aquí, o cuántos de los que pudieran escuchar en algún momento lo que se grabe, entienden que hay patrones que el hombre no puede cambiar, que el hombre tiene que entender que nuestra responsabilidad es actuar con lo que la palabra dice? Es como lo que me sucedió con mi nieta. Mi nieta quería hacer lo que le daba la gana, pero yo me senté con ella y le expliqué lo que tenía que explicar. ¿Saben lo que me trajo enseguida, como 15, 20 minutos después? Una Biblia de niños que yo le había regalado. ¿Qué indica? Que esa niña quería aprender las verdades que muchos se han olvidado en este momento. En este instante la gente está peleando por lo del género, está peleando por las enseñanzas en las escuelas y hemos perdido la base fundamental de la sociedad, que es el amor a Dios. El billete de $1 que nosotros usamos
y que viene de Estados Unidos de Norteamérica, dice, en God we trust, en Dios confiamos. ¿Dónde quedó esa situación de vanagloria que hoy la gente quiere experimentar? Ha crecido una codicia tan grande en el mundo. Vuelvo y les digo, los recursos son necesarios. Los recursos nos permiten vivir una vida con honradez placentera y obteniendo beneficios de nuestro trabajo. Así que el dinero es el principio de todos los males. Cuando realmente ponemos nuestra mirada en el dinero sin tomar al autor de nuestra vida, que se llama Dios y que hemos conocido a través de Jesucristo, que es el camino. Entonces, ¿cómo se enfría el corazón de una persona? Cuando deja de enfocarse correctamente en aquel que todo lo puede hacer. Si yo hubiera volteado la mirada como lo hice con mis hijas, porque con mis hijas no hice lo que yo hice con mi nieta al mediodía, entonces yo hubiera volteado la cabeza para otro lado y hubiera dicho, no, está pequeña, ella algún día lo va a entender. Hace mucho tiempo, cuando yo estaba en procesos de aprendizaje, Dios me hizo entender que un niño aprende hasta los 7 años cómo va a desarrollarse en su futuro como hombre o como mujer. O sea, ya tiene en su mente, en su corazón y en su espíritu cómo se va a desenvolver. Entonces, no podemos ser permisibles ante las situaciones que el mundo está viviendo por querer formar parte de un entorno o formar parte de un grupo en este momento. Entonces Dios no puede escuchar. Cuando yo ayer estaba preparando el tema, no el tema escrito, sino meditando, reflexionando qué les iba a decir a ustedes para que aquellas, porque yo he experimentado gente que ha estado en frialdad, he experimentado con gente que lo frío impide que lo caliente entre. Éfesos era una iglesia fría que tenía el amor frío para Dios. Lo pueden leer en las iglesias, creo que es Apocalipsis 3, donde Efesios era una iglesia con un amor frío. No quería torcer, y tanto es así que Corintios fue una iglesia que empezó escuchando lo que Dios permitía para cada persona, pero llegó un momento que cuando perdieron la posibilidad de tener ingresos de la forma más fácil, volvieron a buscar todo lo malo nuevamente. Tenemos que entender que lo fácil se fuma, se va, y lo dice la palabra en Ageo 1:6 cuando dice los bolsillos rotos, porque lo que no me cuesta, no lo quiero cuidar y no quiero permitir que realmente en la manifestación de mi vida, en mis principios, en aquellas cosas que yo tengo que mantener, recordar lo que me va a ayudar a mí a ser una persona exitosa. Yo no mido el éxito solamente en el dinero, lo mido en la prosperidad integral que yo voy a tener como persona, reconociendo lo bueno y lo malo, que en este momento lamentablemente no se está dando. Nadie está respetando lo bueno ante lo malo. La gente por querer tener se va a lo malo fácilmente, y cuando quiere salir de ese entorno, le es difícil regresar. No puede, porque está tan envenenada su vida que no puede volver
a la situación existente. Entonces, las verdades de la Biblia nos tiene que mantener en la línea correcta. Dios no cambió nada dentro de la palabra. La sostuvo, la mantuvo. Entonces nosotros como hijos de Dios, creyentes, no importa la religión, creyentes, debemos respetar lo que nos enseñaron, lo que logramos adquirir desde niños, evitando la comparación, evitando que mis ojos empiecen a desear lo que otro tiene. Si otra persona tiene, bendice la vida de esa persona. Respeta, porque ya se ganó de parte de Dios esa bendición en su vida. No es para que a través de la codicia, la envidia, logremos entender que eso no es así. Entonces me voy al tercer punto. Amar a otras personas. El mandamiento de Dios dice, amarás a Dios con todo tu corazón y a tu prójimo como a ti mismo. ¿Cómo yo puedo pretender que en este momento Dios pueda hacer un cambio mundial si mi corazón está en venganza? Yo tengo muchas personas que me hicieron en algún momento situaciones diversas, pero yo las solté hace rato. ¿Saben por qué? Porque me di cuenta que el que sufría era yo. La que tenía dolor era yo. Porque los otros estaban en su mundo, estaban trabajando, estaban manejándose correcta como ellos querían, y la que sufría y la que se envenenaba era yo. Tenemos que entender que nada llega sin el propósito de Dios y sin que hayamos aprendido a convivir en la humanidad, entre las personas. Qué agradable sería que yo, porque ustedes no pueden orar por una persona si ustedes tienen algo en contra de otra persona, porque no son testimonio de lo que Dios quiere hacer. Si tú tienes un mal pensamiento para una persona, ni ores por otra persona, ni pienses que esa oración va a servir, porque Dios ve nuestros pensamientos, conoce nuestro corazón y estoy convencida que tenemos que circuncidar nuestro corazón a Dios para que Él pueda fluir. Cuando Jesús vino al mundo, que se preparó para poder empezar a testificar y evangelizar al mundo, Él dijo, yo he venido para bautizar en espíritu y en el fuego de Dios. Cuando una persona está fría, no tiene a Jesús en su corazón, no puede tener ese toque de ardor en su corazón que tenían la gente que iba por Emaús, conversando con el mismo Jesús. No lo reconocieron hasta que partió el pan y dijeron, con razón nos ardía el corazón cuando íbamos caminando con Él. Significa que vamos a manifestar en nuestro corazón como si fuera un rayo láser que va a tocar aquellas situaciones del corazón de nosotros que tienen que cambiar. Porque dice la palabra de Dios, bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. O sea, es fundamental que no estamos hablando de perfección,
Estamos hablando de aprender a alegrarnos del bien común de las personas. No querer. Yo miren, una de las cosas que dice Mateo 24, en los últimos tiempos, dice que van a haber enseñanzas falsas, falsos profetas, falsos maestros que van a querer cambiar en doctrinas diferentes lo que Dios realmente puso en su palabra. Hay muchas cosas que en mi vida yo hubiera querido que fueran diferentes de niña, pero ya yo no puedo retroceder y convertirme en una niña como la discusión de Jesús con Nicodemo. Entonces voy a tener que volver a ser niña para lograr que en niña yo pueda enderezar mi camino. Quiero decirles y quiero recordarles que todo es espiritual. A mí me tocó vivir en los primeros años de aprendizaje al Señor cómo Dios delante de mis ojos permitió que una persona que estaba en tinieblas llegara a la luz y ella sintiera que su mamá la daba luz. Yo estaba con la mamá y con ella, delante de ella. Y ella sintió cómo dio a luz. La mamá tenía dolores de parto. Y cuando la niña salió de ese movimiento espiritual que se dio, la muchacha empezó a cambiar su vida. Empezó a cambiar su entorno como persona. Entonces, dejemos de pensar humanamente lo que Dios va a hacer. Es un error. Yo he visto personas con las que he trabajado, ¿y por qué lo hizo? ¿Y tú qué crees que es? Y yo le dije, a mí no me interesa por qué lo hizo y qué motivó a hacerlo. Recíbelo, recíbelo, recíbelo y date por satisfecha que Dios hoy tuvo una bendición para tu vida. No sé realmente si el amor de muchos volverá a tener el calor de Dios en sus corazones, no lo sé. Porque está escrito que el amor de muchos se enfriarán. Entonces es algo que no vamos a poder evitar. Como la maldad se ha puesto en este momento triple. Escuché a Roger que dijo que en el área donde él se mueve no ha habido problemas en esa área como lo ha habido en otros. Bendito Dios que donde está Roger, la gente ha entendido quién es Dios, que ha entendido que lo importante es estar bien con Él para que todo se manifieste en bendición. Miren lo que dijo Roger, estoy bendecido, estoy recibiendo. Como muchos de los que estamos en este momento, estamos recibiendo situaciones en nuestras vidas para levantarnos, para restituirnos y para lograr que seamos inspiración para otros que necesitan entenderlo. El carácter del hombre frío se va poniendo de una forma en que cuando yo estaba meditando ayer, sí escribí lo que Dios me puso en el carácter de una persona fría, porque no quería que se me olvidaran y recordar cada uno de ellos, porque es lo que estamos viviendo en este mundo en este instante. Caracteres deseosos de destruir a otra persona por querer ganar
o gobernantes mediocres, que es la palabra que hay que decir, que quieren seguir engañando a un pueblo. Miren lo que sucedió en Perú. La gente no resistió. Yo tengo una amiga peruana con la que me hablo diariamente y ella me dice a mí lo difícil que está la situación. Entonces, no podemos estar ciegos ante las cosas que están pasando porque a mí me va bien. Dichoso a ti que te va bien. Pero tienes que entender que Dios no te ha permitido llegar a estar bien para que te quedes mudo, para que te quedes callado, sino para que testifiques dentro de la forma como Él te ha enseñado lo que significa realmente la bendición de tener. Por eso se los manifesté el amor frío en el amor a Dios, que quiero, me gustaría, no quiero, porque quiero es obligar. Me gustaría que meditaran cómo está el amor de Dios en sus vidas en este momento. Cómo están las verdades de la palabra de Dios en sus vidas. Está como la de Jeremías que se lo comió y como el rollo que se comió Ezequiel. Miren, nunca se me olvidará y a mí, pero Dios me pone cosas que me hacen recordar lo que yo he vivido como persona. Yo les he dicho que yo he tenido la bendición de Dios de tener disciplina, perseverancia en leer la palabra de Dios durante muchos años. Pero recuerdo yo, mi primer lugar donde yo me encontraba con el Señor era en un baño. Y ya creo que muchas lo han oído. Cuando yo viajaba de vacaciones con mi esposo, yo le dedicaba tiempo a Dios siempre, aunque estuviera de vacaciones. Y una madrugada, mientras que yo estaba en mi comunión con Él, la Biblia se me iluminó por completo a través del Espíritu Santo. Yo quiero creer y entender que Dios permitió que en mi corazón estuviera grabado cada uno de los hechos, acontecimientos, señales, prodigios, maravillas, milagros que Él hizo para que yo pudiera caminar creyendo, obedeciéndolo y ayudando a otros a llegar también. Todos los que estamos aquí tenemos que ayudar en este tiempo a provocar que los que están en mal lleguen al bien. Si Dios permite que haya bendición, quiero decirles, yo he percibido en mi vida cuando Dios me dice, no más con esa persona, no más con esa persona. Y yo lo he entendido con toda la tristeza del mundo, pero lo he comprendido y creyendo que Dios puede cambiar la situación como lo hizo con Lot y su familia. Pero aunque lo hizo con Lot y su familia, la mujer de Lot miró hacia atrás y se convirtió en una estatua de sal. Yo no quisiera ser una estatua de sal, porque la carrera todavía es larga, dependiendo del tiempo que Dios nos dé de vida, pero los frutos que tengamos serán frutos de bendición para otros. Quiero contarles, hoy tuve la experiencia con una persona de Costa Rica que me escribió, porque la maldad está tan grande en el mundo que están haciéndose cosas contrarias a Dios. Y esas cosas contrarias a Dios están perturbando la vida de otras personas. Entonces, miremos nuestro entorno. No permitamos que se apoderen de nuestra mente esos que están en pasos torcidos. Permitamos que nuestros pasos se enderecen correctamente y busquemos
la bendición de Dios. Yo quiero rápidamente, porque todo lo que les voy a leer está en la palabra de Dios, el carácter de una persona. Y son 19 puntos que Dios me puso. Y el primero es amadores de sí mismos. Algunos de ustedes habrán tenido experiencias con las personas que son tan vanidosas, que creen merecérselo todo y se aman tanto a sí mismos que no quieren evitar más nada, sino sentirse ellos como dioses, que los idolatren, que los adoren. El segundo es, y los voy a ir leyendo rápido, el segundo es avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, sin afecto natural, impiedades, calumniadores, no los amadores más de los deleites de la carne que de lo que deben amar. Y así sucesivamente. Voy a pasárselos a Maribel y a María Luisa para que se los pasen a todos. Y realmente me pongo a pensar yo, no permitan que por no lastimar, que por no decir lo que tienen que decir, se olviden de lo que hemos venido a ser llamados por Dios todos los que estamos en esta noche. Hacer luz en un mundo lleno de tinieblas. En un mundo donde tenemos que pedirle a Dios que nos ayude por nuestros seres queridos, los que amamos, pero que queremos. La salvación no es en grupo, es personal. Pero yo puedo interceder por otra persona. Pero cuando yo intercedo por otra persona, entender que si Dios me dice no va, no va. Que si Dios me dice tiene posibilidades, tenemos que ayudar en esas posibilidades. A impregnar el corazón de esa persona de la palabra de Dios, que debe ser aquellos estatutos, mandamientos que no se nos olviden a nosotros. Buenas noches. Gracias, Floricel. Buenas noches. A ver, en este momento abrimos el compás para las preguntas sobre esta tremenda enseñanza que ha calado en nuestros corazones y que, como bien dijo Gloricel, el Señor escribe en nuestros corazones. A ver, preguntas. Aportes de experiencias vividas en estos últimos tiempos. A ver, mientras se animan, quiero comentarle algo que me sucedió el día viernes en este tercer punto, Gloricel. Amar el amor a otras personas. El viernes yo estuve trabajando con ginecología y nos llega una chica de 32 años con una masa en una mama, en la mama derecha específicamente. Tiene un ultrasonido del año pasado. Y ella se quedó todo el año dando vueltas con ese ultrasonido, pese a que le habían dicho que era urgente
que buscara el médico que se lo había mandado. ¿Qué sucedió? Ella dio mil excusas, pero hasta ahora la doctora con la que yo trabajé el sábado es una persona de un carácter muy, muy especial, una señora ya bien madura, y no todo el mundo quiere trabajar con ella. Cuando ella llegó en la mañana temprano, ella me dice, María Luisa, ¿qué premio te han dado hoy viernes? Yo dije, doctora, pero es que las dos estamos premiadas. Vamos a trabajar usted y yo. Y Dios está aquí. Entonces va a haber cosas maravillosas en este consultorio hoy. Ella me dice, que espero que así sea. Yo dije, es que yo estoy segura que va a ser así. Cuando llega esta chica, la doctora se inquieta. La pasamos a la camilla y ella la revisa. Yo me impacté de ver esa mamá, pero desde que la chica entró, algo en mi corazón ardía, algo en mí ardía, y yo empecé a orar por esa chica. Yo le dije, Señor, yo no la conozco, y yo en este momento, la doctora la está entrevistando, pero yo me leí el nombre completo y los dos apellidos. Fuimos a la camilla y mientras ella la revisaba, yo oraba por esa mamá que yo veía. Entonces la doctora se impactó tanto y entre regaño y todo le dice, mira muchachita, es que disculpa que te habla así, pero es que estas cosas no pueden ser, eres una mujer eres una bebé, ¿cómo es posible que has esperado tanto tiempo? Y el ultrasonido que ella llevaba decía sospechoso por cáncer. Y yo de una vez agarré ese cáncer y lo até, lo puse debajo de las plantas de pie de Cristo y declaré que era inoperante. Y cualquier cosa que estaba allí, el Señor ya tenía control. Todo eso lo hice en mi mente y en lo que podía allí entre labios. ¿Qué pasa? La doctora le dice, mira, te voy a mandar esta mamografía a los 32 años, no se hace, pero para ti es meritorio hacértela. Y es más, si tú no tienes plata, regresas, porque yo te voy a pagar esa mamografía, ¿oíste? Porque es que me da coraje que una niña como tú deje pasar tanto tiempo. Yo le digo, hija, váyase a Rayo X y viene a tocarnos la puerta. Si no lo están haciendo, usted viene a decirnos. Entonces se me ocurrió que de una vez que en la ULAP de el San Cristóbal sí estaban haciendo mamografía. La doctora le ha puesto en ese papel urgente por todos lados. Y yo le digo, vaya allá. Y si el lunes usted no pudo hacerse esa mamografía, usted regresa, porque ya la doctora empeñó su palabra que le va a pagar la mamografía. ¿Verdad, doctora? Y la doctora dice, por supuesto que sí. Yo se la voy a pagar para que se la haga en una privada. Bueno, entonces, entre eso yo le digo, doctora, y no vamos a esperar, hágale la referencia y yo voy a hablar con el doctor Sánchez que llega, el cirujano. Yo voy a hablar con el doctor Sánchez. Mira, es el cuñado de nuestra amada, una de nuestras miembros. Entonces yo le dije, no se preocupe, vaya tranquila, Dios tiene el control, usted sabe orar. Ella dice, sí, digo, bueno, ore y tranquila. Ayer, ¿qué sucede? El Señor inquietó el fin de semana mi corazón con esa paciente y yo seguí poniéndosela al Señor. Ayer yo debo ir por un camino a llevar el registro diario de lo que hacemos en el consultorio. Algo me inquietaba a no ir por ese camino y a no ir a la hora que voy a esperar un momentito. Y yo dije, pero yo debo ir, pero debo esperar un momentito. Yo esperé y salí por la puerta de los pacientes. Cuando yo voy en el pasillo, la chica está tocando la puerta. Yo no la reconozco, yo no la reconocí. Y ella está tocando la puerta y me dice, ay, qué bueno verla. Usted me atendió el viernes. Yo dije, yo digo, ay, mami, todos los días nos cambian de médico, así que yo no la reconozco, perdón. Recuerde la de la mama. Yo, oh, sí, dice, es que me llamaron, me hicieron la mamografía y me dieron el resultado de una vez allá donde usted me dijo. Y vine a ver si la doctora ya estaba, pero ya era la 1 de la tarde. Entonces yo digo, no, a esta hora la doctora no está, pero permíteme la mamografía. Así que yo leí el resultado y le dije, ¿sabes algo?
siéntate ahí al frente de la puerta 136, que voy a hablar de una vez con el doctor Sánchez, porque ya yo le di unos puntos el mismo viernes, así que déjame llevar esta estadística y yo regreso. Así que regresé, hablé con el doctor y me dice que, pero si yo acabo de abrir la puerta, María Luisa, y ahí no hay nadie. Digo, ahí debe haber una chica, la chica que yo le comenté el viernes. Bueno, ¿quién estaba en ese consultorio con el doctor Sánchez? Nilda, nuestra hermana Nilda. La mamá. No, Nilda, nuestra hermana, Sí, la que está aquí en el... así es, Sí, Nilda Núñez. así es. Entonces yo digo, wow, Nilda, Dios es maravilloso. Yo te comenté el viernes de esta chica, aquí la tenemos. Entonces yo se la presenté al doctor y el doctor le dije de una vez a la camilla, me dice, yo dije, doctor, hasta aquí llega por hoy mi intervención, porque ya mi turno terminó, se la dejo en manos de Nilda. Ya yo estaba sobre mi turno, pero estaba metiéndome en un consultorio donde tenía unidad y todo eso. Así que esperé que la paciente la acomodara en la camilla y todo, la iba a palpar. Hoy no vi a Nilda, no coincidimos en el turno, pero yo le dije, doctor, yo estoy segura que si usted tiene que hacerle la punción hoy mismo, usted se la va a hacer, pero ella está sana en el nombre de Jesús. Amén, gloria a Dios, así lo creo. Y ese es un ejemplo, tú fuiste un ángel para esa muchacha joven. O sea, permitiste que lo que tú habías aprendido se pudiera manifestar en la vida de esa joven. Así tenemos que actuar todos, porque Dios no nos ha llevado a aprender para guardarnos los conocimientos para nosotros, es para multiplicar. Eso para mí es lo que es la multiplicación de los panes, lo que la experiencia que tuvo María Luisa, y seguir orando por la mamá de esa niña, de esa joven, para que se seque de raíz, se corte de raíz todo aquello que esa muchacha tiene en ese seno, para que desaparezca en el nombre de Jesús. Nosotros Amén. somos milagros caminantes, si lo podemos aprender a hacer. Lo único que yo le diría a María Luisa, con todo amor, con todo respeto, la próxima vez hazlo verbalmente, no en silencio. Demuestra que eres hija de Dios y que tienes el poder de sanidad en tus manos. Eso es lo único que yo le diría que hiciera, porque tenemos que ser valientes, decididos, dispuestos a hacer la diferencia. No podemos mermar por los que están al lado, que lo sepan que somos hijos de Dios. Eso es lo único que yo te diría, María Luisa, en el nombre de Jesús. Maravilloso testimonio. Gracias, gracias, ya sé. ¿Y sabe por qué? Mis manos se iban, pero ¿sabe por qué no lo hizo? Porque la doctora es de un carácter tan No, especial. Pero ahora ya sé, ahora ya yo. Exacto, exacto. Entonces, ya sé, no importa quién esté, yo voy a actuar en el nombre de Jesús. Porque vas a ser una fuente de inspiración para esa mujer. Por eso le pagó el examen porque tu actuación, aunque hubiera podido ser mejor, le tocó su corazón, le tocó esa situación de querer ayudar a esa paciente, hasta le pagó el examen. Eso fue tu oración, esa fue tu intervención divina. Bendito Dios por eso. Ok. Amén. Hola. Hola, adelante. Sí, adelante. yo quiero comentar algo también. En este fin de semana tuve una situación. El domingo yo estaba en el supermercado con mi hija, me dio un fuerte dolor en el brazo izquierdo y se me durmió todo el brazo y 2 dedos. Entonces, eso fue un dolor tan grande que hasta que me fui así con el brazo así hasta el piso. Y encima tenía malestar en el estómago.
Ya, María Luisa, tú sabes que nosotras las que trabajamos en eso, inmediatamente mi cabeza sumó brazo izquierdo y estómago, corazón. Entonces mi hija me dice, te doy una pastillita y nos vamos para la casa para que descanses. Y yo dije, no, si esto es, yo me lo decía a mí misma, ¿no? A ella no le decía nada, digo, si esto es corazón, mejor llévame para una clínica. Así es que ella me llevó a la clínica y efectivamente cuando la doctora me ve y me dice, no te asustes, pero los síntomas que tú tienes son, yo le dije a la doctora, yo sé, típicos de un paro cardíaco. Así es que ella me dijo, es mejor que te vayas para un cuarto de urgencia para que te atiendan en otro lugar donde hay más probabilidades de que te hagan otras cosas. Yo lo único que dije en mi mente, Señor, yo siento mi corazón, yo siento mis latidos y tú no me engañas. Así que yo voy para el cuarto de urgencia, pero yo sé que esto no va a ser. Y yo le dije a mi hija, llama a tu papá, dile que se vista, que se aliste y que llame a un amigo cardiólogo que él tiene para que él me atienda. Pero yo en el momento yo decía, ¿qué hice para que esto me sucediera? Porque yo entiendo ya al nivel que estamos nosotras que todo tiene una razón. Entonces en lo natural decía yo, bueno, yo no sé qué habré hecho, pero me puse a pensar en el plano espiritual. ¿Qué hice? Digo, en el plano espiritual algo tuve que haber hecho para que esto me sucediera. Y yo tengo 32 años de casada. Y en mi casa nunca he puesto nacimiento. Pero este año, yo lo dije así mismo, este año yo quiero honrar el nacimiento de Jesús. Y yo voy a comprar un nacimiento. Y ese domingo yo fui y compré el nacimiento. Y después de eso me pasa eso. Entonces enseguida yo dije, espiritualmente esto es lo que me está pasando. No te gusta que yo honre el nacimiento de Jesús, pero te fregaste porque ya está comprado, está hecho y este año yo honro el nacimiento de Jesús poniendo este nacimiento en mi casa. Y bueno, y así fue, después me fui al hospital y en el hospital me atendieron y todo eso, pero no, me trataron como un dolor muscular. Cuando me estaban atendiendo y eso que me estaban poniendo la Enoclis y esas cosas, yo nada más decía, Jesús, en ti confío. Yo repetí, yo no oré ninguna oración especial, ni nada de eso, yo solamente repetí miles de veces, no sé cuántas veces repetí nada más, Jesús, en ti confío, Jesús, en ti confío, Jesús, en ti confío. Hasta que ya salí de allí y ayer pues me atendió un cardiólogo que me dijo que lo mío no tenía nada que ver con el corazón, que lo que yo tenía había sido un nervio que se había pinchado y que había entonces hecho que el brazo se durmiera así, pero que no tenía nada que ver con el corazón. Así Denia, te pregunto algo y tú, con todo respeto de nuevo, ¿tú tienes alguna persona que esté a tu alrededor en tu trabajo que te quiera hacer daño? En mi trabajo están pasando tantas cosas ahora mismo que ni sé, porque el ambiente está muy fuerte en el área laboral. Quieren hasta cerrarnos el departamento, son los rumores que se oyen. La jefa nos tiene atarugados de que nos quieren mandar para las áreas, cuando nosotros no queremos ir a las áreas, porque en las áreas es hospitales, policlínicas, y nosotros no queremos ir para las áreas, y es como un ambiente bien pesado, lleno de estrés. ¿Tú crees Específicamente no puedo saber si alguien específico... ¿Tú crees que pudieras empezar a visualizar a tu alrededor a las personas para ver si hay alguna situación en esa área que te acabo de decir? ¿Ahorita mismo? ¿O que lo analice? Ok, sí. Cuando llegues a tu trabajo, observa las personas que te rodean, observa lo que hay en tu escritorio,
Observa. No tengo escritorio, Gloricel. Estoy pasando por una situación que le explico. Me llegó un chico nuevo, me quitaron mi escritorio y se lo llevan al chico nuevo. Me dieron otro escritorio, llegó una chica del complejo, me quitaron el escritorio y no tengo escritorio. O sea, cada día que yo llego a trabajar, yo tengo que ver en dónde me puedo sentar, porque ¿Y tú no crees tengo que lugar. como hija de Dios, tú crees No que debo estar así, exactamente. entonces hay algo que Sí, está bueno, provocando en la ese caso es la situación? jefa. En ese caso es mi Entonces, jefa. entonces tú sabes cómo orar, ¿verdad? Sí, lo que pasa es que yo le dije, yo lo que hice fue que ella un día me preguntó y me dice, bueno, tú te vas a quedar aquí. Y yo le dije, mire, con la situación como está, yo estoy viviendo el día a día. Yo no sé qué va a pasar el día de mañana, yo estoy viviendo el día a día y yo haré lo que se me presente por hacer. Y a mis compañeros me dicen, y que Denia, pero ¿por qué te trata así? Que no sé qué. Digo, yo no sé por qué me trata así, pero yo no me voy a preocupar. Yo no me voy a preocupar Pero si sí ella tienes tiene que que... preocuparte como hija de Dios porque tú tienes armas, armas, armas. Sí, Tú pues eres una guerrera. yo Tú eres siento una... que ella provoca como para ver si yo le voy a contestar, como si yo le voy a decir alguna grosería, quién sabe qué, como provocándome, ¿no? Y yo lo que he dicho es que no, por ese lado no me va a agarrar. Eso es lo que yo digo, ¿no? Que por ese lado no me va a agarrar de que yo le conteste mal o que yo le diga, si me quiere, yo le diga a mi compañero, si me quiere trepar en el techo, bueno, que me trepe en el techo y allá iré y desde allá trabajaré. Pero no le voy a dar el gusto de Te contestar digo, mal ni de hacer o sea, te quiero contestar algo. Los hijos de Dios debemos ser humildes, pero no mensos. ok. Mensos, no. No, 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 no. Tú debes tener el mejor escritorio como hija de Dios. No tienes que hacerlo de esa manera. Reflexiona, piensa, porque tienes las herramientas. Ok, sí, si me pongo a ver quién es, entonces sí sería ella. Sería ella que viene poniéndome en mala situación en el departamento. O sea, me tiene así como quitándome las herramientas. Desde hoy, en este Exacto. momento, a partir de hoy, todos te vamos a tener en nuestras oraciones diarias, ¿verdad? Muchachos, Amén. muchachas. Amén, así es. Todos en las oraciones para que tú Amén. salgas vencedora. Amén, gracias. Así es. Sí. Así es. Gracias, Denia, por tu aporte. A ver, ¿alguien más? Yo quiero hacer una pregunta. Yo no A sé si ver, está pregunte, bien Fátima. formulado como, pero ¿cómo se hace con una persona que le ha servido a Cristo, pero que ahora el amor se le ha enfriado? ¿Qué hacemos nosotros como Ajá, servidores que como, ajá, identificamos exacto. que una persona, otra persona le era servidora, pero que se ha enfriado? Esa es la Sí, pregunta. ajá, si una persona, nosotros hemos visto que le ha servido a Cristo, que conoce a Cristo, pero que llega el momento en que el amor se le ha enfriado, ¿cómo se ayuda? Nuestra actuación. ¿Tú sabes cómo te contestaría yo esa pregunta, Fátima? Es una persona piadosa, superficialmente religiosa. Amén. Nunca tuvo a Cristo realmente en su corazón. Esa sería mi respuesta para ti. Ok. Eso lo vamos a dejar para otro tema diferente. Ok, tremendo. Para lo que yo le acabo de responder a ella, pero ella lo entendió. ¿Lo Okay. entendiste, Fátima? Lo entendí, estoy clarita y me sorprendió, pero él lo acepta, o sea, clarita. Amén. Okay. Amén. De oída solamente. ¿Tú sabes por qué te pude responder? Porque fue uno de los caracteres que me puso Dios del amor frío de una persona. Por eso pude contestarlo, porque ya él me había preparado. En el nombre Bendito de Jesús. Dios. Sabía que yo le iba a hacer esa Amén. pregunta. Me imagino, no Sí. no sé, pero yo te podría enseñar, porque le voy a mandar en la fotografía a
a Maribel para que ella, que me conoce mejor la letra, la pueda escribir y se la pase a María Luisa y a todos para que veas que el último es exactamente la pregunta que acabas de hacer. El aplauso de hoy es para Jesús, que ya sabía la pregunta de Fátima. Y yo no sabía el Excelente. tema, que conste, yo no sabía nada, o sea, no sabía. Nadie. No, es que Nadie. solamente no, Jesús. nadie, Fátima, solamente Jesús, porque era sexta enseñanza espiritual. Y ya, ni siquiera Maribel y yo sabíamos. Bendito Dios. Así es. A ver, alguien más, aprovechemos esta hermosa oportunidad. A ver, Jesús lo sabe todo. A ver, pregunten, ahí están sus respuestas. Bueno, a mí tuve una situación hoy que les voy a comentar. Bueno, una ejecutiva de la región donde yo trabajo se va, la de recursos humanos. Y bueno, yo salí hoy a comprar un regalo para ella, de parte de los directores, de mi jefa, mío. Y voy a esta joyería que tiene añísimos de existir en Panamá, es muy conocida. Y yo fui y realmente pude percibir que está muy mal. Digo, yo no les dije nada, ellos estaban medio enredados, no había nadie llamaba por teléfono, la mercancía se ve así como un poco obsoleta, o sea, no hay como prendas como antes, nuevas, diamantes, ya, o sea, esas cosas así, piedrerías no había. Y yo salí de ahí un poco consternada por lo que percibí allí. Y me recogió una amiga, Lupe, que la vez pasada ella participó cuando Camila expuso. Ella estaba por ahí cerca, me llamó y le dije, mira, estoy en tal lugar aquí en un barrio. Me dice, yo te recojo y te llevo. Yo, perfecto. Cuando yo me monté al carro, yo le digo, ay, Lupe, mira esto que percibí, y yo me puse a interceder, pero no lo hice, Gloricel, delante de ellos, no lo hice adentro, sino que Ahí lo debiste hice. actuar. Debiste haber dicho en ese momento, miren, como hija de Dios he percibido que hay necesidad en este lugar. Quiero presentarles a ese Jesús vivo que yo conozco y quiero evangelizar con la oración de, lo primero, aceptación de Jesús. Y segundo, derramar la unción de bendición que tú acabas de recibir con tu hija para ellos, para que puedan prosperar en medio de la pandemia y en medio de los tiempos difíciles que hay. Entonces, tienes que entender que nuestro trabajo es sin pena, o sea, accionar. Esa es la definición que yo le pondría 3 veces. Yo intercedí afuera, Lupe hasta que se quedó como que, wow, Mari, esa oración, yo digo, porque lo que percibí fue fuerte. Entonces, con decirles que al final no compré nada, pero yo estaba inquieta por comprarle a ellos para que hicieran una venta. Entonces yo le dije, bueno, Alfredo, yo regreso mañana y vemos otras opciones. Déjame decidir hoy y yo regreso mañana. Entonces mañana regreso. Entonces, ¿qué debo hacer mañana? Mañana tienes que acercarte y decir lo que viste reflejado hoy y que conozcan al Dios que te ha salvado a ti. Tienes que hacerlo. Ok. Maribel. No hay opción. Oh, maravilloso, Maribel, el Señor Jesús sabía, por eso dijiste regreso mañana, porque hoy vas a recibir lo que mañana vas a llevar. Bueno, mañana te pregunto, Maribel. Tenemos que ser cristianos Gloria a Dios. sólidos. Gloricel, otra cosita. No voy a decir, pero bueno, es que ellos son sumamente católicos, pero una cosa, Gloricel, que no te puedo... Te voy a contar lo que me pasó a mí para que eso te ayude a ti. Me tocó atender el domingo a una persona súper católica,
súper católica en la casa y empecé a hablar y tú sabes lo que sucedió. Jesús No. me iba dando palabras que ella pudiera entender y me decía ella, ve, eso me dijo ayer el cura a mí, eso me dijo también esta mañana lo que yo había leído. O sea, Dios no va a permitir que lo que tú digas se quede en el aire. Va a provocar la bendición porque no es religión, es relación con Jesús lo que estamos buscando, lo que estamos tratando de enseñarle a la gente. Olvídate de esa parte que divide. Vamos a lo que nos puede unir, que se llama Jesús. Entonces tú le dices al Señor, Señor, toca el corazón, mueve el corazón con lo que me pongas en mi boca y vas a ver que actúa, fluye. O sea, hubo un bloqueo tuyo que impidió que le pudieras hablar. ¿Cuál fue el bloqueo? Que son católicos. Si aquí no somos sino hijos de Dios, los católicos, los evangélicos, todos somos hijos de Dios. Amén. Amén. Y así Pero lo usted, dice la palabra. Así lo dice tu palabra. Que pero hay que usted, hablarle Amén, como a amén. Apolo, como a otro. Amén. O sea, sí. O un sea, aplauso para bloqueaste lo que podías hacer. Y eso tiene que quedar bien claro. Amén. Para eso son las enseñanzas. Claro, Para claro. que uno pueda Sí. salir de esa situación que te divide, que te paraliza. Ay, no, que no. Dios sabe lo que tú eres y te va a usar como tú eres. Punto. Amén. Así es, Amén. así es, así es. ¿Sabes, Maribel, que una noche saliendo del ejército, yo estaba Ajá. en esa disyuntiva, ¿no? Y entonces eso fue una voz audible. Una respuesta a mí fue de parte del Señor: tengo hijos de todas las razas, de todos los colores, de todas las creencias. Eso llegó a mi corazón. Yo dije, wow, bendito sea Dios, porque yo estaba así, como que algo me bloqueaba en dejar fluir eso. Entonces, me trae a memoria, Gloricel y hermanos, lo que pasó hace unos días allá en Casaya. Oiga, eso fue algo maravilloso. Oye, si alguien son católicos cerrados, son la gente de esa pequeña islita. Oye, yo puedo decir en el nombre de Jesús, me comí la isla. La caminé a esa hora en la madrugada, en el día, e hice que esos 3 náufragos aceptaran a Jesús como su Dios, como su Señor, como su Salvador, porque no lo habían hecho. Y yo levantaba las manos y me caminaba de un extremo al otro y de un otro, y yo gritaba la palabra: Señor, ese mar lo hiciste tú y devuélvelo, que lo vomite, arrójalos a la playa, pero no van a perder la vida. Y yo eso lo hacía con este fervor en la isla ajena y dio resultado. Dio resultado. Yo en la mañana, después que yo volví, yo dije, oye, ¿y yo qué yo hice? No era yo. El Señor ha puesto en mí. Entonces, dio resultado. Dio resultado. Y esos 3 hombres salieron con vida y están en sus casas. Entonces, pero ahí cerraditos. Pero la Biblia, entonces ya en la mañana cuando íbamos a leer la palabra, venían algunos que otros pobladores. Dije, ya, María Luisa ya rezó. Yo dije, no, los estoy esperando. Los estoy esperando. Biblia en mano. Y ellos tuvieron la oportunidad de escuchar algo diferente. Diferente. Es ese Cristo vivo que nos une. Y ellos vieron el resultado. Su familia fue rescatada de las aguas del mar en medio de una tormenta. Amén. Entonces, bendito Dios por eso.
Bendito Así Dios. es. O sea, te atreviste y lo hiciste sin preocupación, sin pena, nada. Te soltaste. Nada. Sí, increíble. No me conocía. Bendito Amén. Dios por eso. Así que, Amén. amén. A ver, alguien más. Excelente esta enseñanza. ¿Ves cómo va saliendo todas esas cosas que hemos ido aprendiendo en semanas anteriores, en encuentros anteriores? Y es eso lo importante, que podemos ir unificando y rompiendo esas pequeñas diferencias que nosotros como humanos vemos, pero que el Señor Jesús ya tiene en sus manos. Entonces, manos a la obra, hay que atreverse. Amén. A ver, ¿alguien más? Gloricel, yo quería comentar algo que también desde hace buen rato me tenía preocupada. Bueno, no preocupada, sino es como que entre sí, no, pero me gustó mucho porque usted lo tocó en el segundo punto. Creo que me aclaró la duda que tenía, pero voy a comentarlo porque usted, su segundo punto dice, la palabra de Dios, el hombre no la puede cambiar. Así es. Entonces, cuando vemos Mateo 24, 25, donde habla de cómo va a ser el fin del mundo, las señales que Jesús y que Dios a través del hombre escribió en la Biblia, y las vemos allí. Entonces yo siempre me pregunto, ¿cómo oro si eso ya está escrito? Eso está escrito y siento que eso no lo podemos cambiar. Nosotros podemos orar para mejorar muchas cosas, como las que hemos venido hablando aquí, la salud, el entorno de todas las personas, pero esa palabra que está escrita, que dice cuáles son las señales por las que vamos a pasar, que son las señales de que viene Cristo en su segunda venida y todas esas cosas, no las podemos cambiar. Entonces mi oración en torno a eso siempre ha sido por misericordia, porque también sé que el objetivo de Dios es que nos salvemos la mayoría. Sabemos que todos no se van a salvar, pero que Dios quiere que todos se salven. Entonces, yo oro por misericordia y le digo, todavía faltan muchos por salvarse. Todavía faltan muchos, ten misericordia de nosotros, que todavía faltan muchos por salvarse. Entonces, si no estoy equivocada o errada en la manera de interpretar esto, pues para que usted me Mira, tenemos que entender algo. Aunque le duela a uno, no todo el mundo se va a salvar. Entonces, tu trabajo consiste en llevar el evangelio a los que te rodean, a las familias y a todas las personas que Dios ponga alrededor tuyo. La palabra de Dios te puede ayudar en ese proceso porque en tu mente tú quieres una oración que provoque que Dios que cambie la situación existente, y no es la forma de aceptar ese cambio. Lo que tú tienes que hacer es orar para que dentro del ambiente donde tú te desenvuelves se puedan salvar la mayoría de las personas que en este momento necesitan de cerca a Dios. Entonces, Él te va a dar, en base a lo que tú conoces de las personas, herramientas suficientes para lograr que la palabra de Dios se lleve como debe ser en el nombre de Jesús. La gran tribulación nadie la va a poder evitar. El rapto nadie lo va a poder evitar, porque la palabra de Dios dice que en su morada hay millones de habitaciones y que millones se van a salvar, pero nosotros no sabemos cuáles. Mira, una de las cosas que a mí me impactan sobre lo del virus es que todo tiene que ver con los sentidos que son tan importantes para Dios. El olfato es lo primero que se pierde. Y el olfato es un mecanismo que usa Dios para encaminar a las personas.
no trates de manejarlo de forma rígida. Deja que el Señor se mueva contigo de tal manera que al hacerlo tú experimentes las señales y los milagros que tú quieres ver. Y sí se puede hacer, sí se puede lograr. Solo basta que te atrevas y que tu razonamiento y la forma, dice la palabra, mis pensamientos no son como los de Dios. Si Él te va a usar a ti como una herramienta, como usó a María Luisa, como va a usar a Maribel mañana, Él sabe cómo te va a usar a ti, sabe cuál es. Confía, suéltate, déjalo que Él sea Dios, que Él haga su trabajo. Tú solamente sé el instrumento que Él va a utilizar para que otros lo conozcan. Esa sería mi respuesta para ti. Satisfecha, Denia. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta? Oye, mire cómo nos hemos ido en tiempo. Nadie. Bueno, yo tengo una pregunta ahí en ese mismo segundo punto, Gloricel, que usted dio una puntadita acerca de esta lucha de género que hay y en las escuelas. Entonces, mi pregunta es, el enfoque que se le está dando en este momento para luchar en contra de esta igualdad de género, está errado el enfoque que se le está dando. Claro, humanamente. Está errado porque las potestades, principados y gobernadores de las tinieblas y huestes de maldad están en los gobiernos y los gobiernos lo están aplaudiendo. Entonces, tenemos que pedirle al Señor Jesús que ponga autoridades temerosas de Dios como lo hubo. Vamos a ver en la palabra de Dios Daniel. Daniel tenía un jefe que era de otra religión, de otra cultura, de otra costumbre. Pero cuando él empezó el Señor a trabajar en salvarle la vida a Daniel y que fuera un ente importante dentro del gobierno en turno, si lo queremos poner así, el Señor no permitió que el hombre durmiera toda la noche, que se quedara despierto, preocupado porque Daniel estaba en el foso de los leones y quería salvarlo de todos los zápatras que estaban con él en ese momento. Y Dios se glorificó. Y la gente que trabajaba con ese rey cayó en el foso de los leones, donde habían puesto originalmente a Daniel. Entonces, ¿qué sucede? El Señor va a poner a las personas correctas para que empiecen a aconsejar de manera correcta a las personas que tienen que hacer los cambios. Son las personas, los príncipes, los gobernantes, los reyes que hacen los cambios. ¿Qué pasó con la reina Esther? La reina Esther provocó que el esposo, cuando ella no se podía presentar ante el rey, ella lo pudiera lograr solo con oración, solo con intercesión de un pueblo completo. El hombre cree que tiene la razón, pero solo Dios maneja todas las circunstancias en el mundo entero. Así que el hombre podrá creer que la ganó. Pero ¿qué está sucediendo en este momento? Lo está ganando Dios. Porque cerró los cielos a cualquier situación posible para la salvación de la humanidad como debe ser. Reflexiona en eso y te vas a dar cuenta que no debemos, por el que hace la enseñanza, no es esa la persona, es el que permite el Ministerio de Educación, el gobierno mismo, los que están permitiendo esos libros. No son los que están leyendo,
son los que producen que se vendan. Y con ellos hay que trabajar por medio de Jesucristo. Y así en todas las áreas de la vida de uno. Grisel, ¿usted ha visto que ahora han puesto propagandas donde una mamá dice que ella acepta cómo es su hijo porque a los hijos hay que amarlos siempre y que a ella le gustaría que su hija se pudiera casar aquí en Panamá siendo lesbiano o gay? No sé si es ella, una cosa horrible. Eso es lo que está vendiendo la publicidad. Eso es lo que está vendiendo. Necesitamos herramientas sólidas de Cristo con raíces, como dice el apóstol, regresar a lo antiguo. Regresar a lo que nosotros realmente aprendimos de niños y no somos acomplejados. Yo creo que nuestra generación no sufre de complejos ni de bullying ni de nada. Estamos todos aquí reunidos, ¿verdad? Entonces, es la forma como dirigimos nuestra oración lo que puede hacer la diferencia, pero para eso tienes que conocer cómo piensa Dios. Y el Espíritu Santo te guía, te redarguye, te corrige, te indica cómo orar para que Dios escuche la oración. Eso es lo que tenemos que aprender. A tocar el corazón de Jesús. Y si tocamos el corazón de Jesús, Jesús toca al Espíritu Santo y toca al Padre. Y seremos vencedores en el nombre de Jesús. Amén. Ok, si no hay otro aporte, otra pregunta. Esta enseñanza como que necesita un toque adicional. Yo creo que necesita una segunda parte. Una